Bienvenidos al Pan de la Palabra. Un saludo para quienes nos siguen a través de Diócesis Media, este proyecto unificador de los medios de comunicación social católicos de la Diócesis de Matagalpa. Primer momento. Jesús, verdad. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, y gloria a ti, Señor Jesús. Segundo momento. Jesús, camino. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la memoria obligatoria de San Pío X, Papa. Este santo Papa que trabajó, luchó en ese ministerio petrino por la dignidad de la liturgia, por la integridad de la doctrina social de la Iglesia, por la devoción y el amor a la Eucaristía. A él pedimos la intercesión en el día de hoy, y también no solo por la Iglesia, sino a través o por el Papa, los obispos, por los ministros ordenados. El Evangelio de hoy, preciso en el mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros no amamos con el amor de Dios, no amamos a Dios, no es el centro de nuestra vida, entonces tampoco vamos a amar a los hermanos y tampoco nos amamos a nosotros mismos. Ese es el misterio, ese es el secreto para estar bien en nuestra vida. El amor a Dios, en primer lugar, sobre todas las cosas, amor al prójimo como a mí mismo. Pero fíjense que a veces nosotros, cada quien quiere jalar por su lado. Nos da envidia si el otro está bien. Nos da envidia si vemos que otra familia está alegre. Nos da envidia si los amigos del otro no son mis amigos. Nos da envidia y a veces somos posesivos. No queremos que mis amistades, que mi familia se acerque a los otros. Y entonces, caramba, ¿hasta cuándo vamos a estar con esa mezquinidad en el que queremos jalar simplemente para nosotros y no queremos ver el bien a los demás? Y eso pasa cuando Jesús, cuando Dios Padre y Dios Hijo no está, el Espíritu Santo con nosotros, o nosotros no lo dejamos actuar porque Él está. Entonces, amadísimos hermanos, tenemos que aprender a dar el espacio para que el Señor haga su obra providencial en nuestra vida. Quien tiene a Dios nada le falta, dice ese poema de Santa Teresa. Mis queridos hermanos, cuando Dios está en tu vida, todas las situaciones por las que tenemos que pasar se sobrellevan porque la gracia de Dios basta. No por arte de magia. No es que vamos a invocar al Señor: Señor, quítame esto, quítame el otro, envíame esto, que me gane la lotería. No, mis queridos hermanos. Lo demás viene por añadidura, dice la palabra. Lo primero es que el Señor sea el centro de tu vida.
Padre, voy a hacer al Señor centro de mi vida, entonces voy a pasar rezando todo el día, cuando se podía ir a la iglesia me voy a meter a las iglesias, y entonces abandona al esposo, abandona a la esposa, abandona a los hijos, y después cogen por otros rumbos, y después, Padre, no. El Señor no viene a dividir nuestras familias, viene a estar con nuestras familias en ese matrimonio. Viene a darte la fuerza, papá y mamá, para que sepas educar a tus hijos y sacarlos adelante. Hijos ingratos, hoy es el día para que ustedes entren en conciencia también y amen a sus hermanos de sangre y de comunidad. Amen a sus padres. Si hay un hijo que ha abandonado a sus padres y me está escuchando, no seas ingrato. Ellos te trajeron a la vida. El Señor te dio la oportunidad de estar en este mundo a través de ese papá y esa mamá. Regresa como el hijo pródigo y pídeles perdón, que entrarás en el reino de los cielos. Amemos, mis queridos hermanos. Amemos. Pidamos siempre la asistencia de la Santísima Trinidad, que con su divina providencia nos visitará. Lo demás será añadidura. Y de esa gracia que nos da el Señor, compartámosla con nuestros hermanos, con nuestra familia, como nosotros quisiéramos que los demás nos amaran y compartieran con nosotros. Recuerden que pueden adquirir el Pan de la Palabra en su versión impresa, escribiéndonos a Pan de la Palabra Matagalpa en Facebook. También pueden adquirir 7 días con la Divina Providencia, la oración para pedir la gracia de Dios en su providencia. Un saludo para todos, Diócesis Media, a nuestro obispo, a nuestros sacerdotes y a cada uno de los hermanos privados de libertad que escuchan el Pan de la Palabra. Oro por ustedes constantemente. Ustedes también son parte de que el Pan de la Palabra esté llegando allá donde ustedes, y que yo esté pendiente también de quienes están en los hospitales, quienes están en el sistema penitenciario, quienes están en sus casas postrados con una enfermedad, con un dolor. Un abrazo muy virtual para todos, llenos del amor de Dios, y bueno, y sigamos orando. Recuerden que estamos en este tiempo de reparación por los sacrilegios que se hacen en nuestras iglesias, unidos como diócesis. Por eso vamos a seguir unidos en oración, en sentido, en meditación y en reparación. Tercer momento. Jesús vida. Hagamos oración. Dirijámonos con confianza a Jesucristo divino, Maestro presente en la Eucaristía, para que Jesucristo sea reconocido como el camino, la verdad y la vida, para que vivamos el Evangelio en toda su extensión, altura y profundidad, para que se dé orientación cristiana en la formación de nuevas generaciones, para que la tecnología y la actividad pastoral se inspiren en Cristo buen pastor, para que todos los cristianos formen las vocaciones al servicio del Evangelio. Amén. Oh Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros.